Hola, mi nombre es María del Rocío Castellano Ardila y a continuación voy a proceder a presentar la defensa del TFM del Máster de Educación y TIC de la UOC, titulado El uso de la realidad aumentada como recurso de aprendizaje en la etapa de educación primaria. En primer lugar, se va a llevar a cabo una presentación de la temática de manera que nos permita introducirnos en la materia y destacar la finalidad que persigue este trabajo. A continuación se procederá a destacar los antecedentes de la realidad aumentada, así como profundizar en esta temática. Para continuar, se establecerá un análisis y una discusión del tema. Además, en este apartado se abordará cómo ha evolucionado la temática, así como las posibles oportunidades y limitaciones de la misma. Más tarde se hará alusión y se establecerán las conclusiones finales en relación a nuestro objetivo principal, así como se plantearán para concluir unas líneas futuras de trabajo que no hayan sido resueltas con el desarrollo de este trabajo. En primer lugar, destacar que la sociedad actual se caracteriza por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, exigiendo a los ciudadanos una serie de competencias personales, sociales y profesionales para afrontar los cambios que imponen en todos los ámbitos los avances de la ciencia y la nueva economía global. Obviamente, todo ello también tiene una fuerte repercusión en el ámbito educativo. Es por ello que se considera como necesidad imperante dentro de este ámbito la integración de metodologías didácticas más activas e innovadoras, de manera que den respuesta a las demandas actuales de la sociedad del conocimiento. En este sentido, se ha considerado el análisis y el estudio de una de estas tecnologías innovadoras ya mencionadas, la realidad aumentada. Entonces, ¿qué finalidad pretendemos alcanzar con el desarrollo de este trabajo? El objetivo es analizar las múltiples características de la realidad aumentada y estudiar las principales particularidades que presentan los libros y los juegos didácticos basados en realidad aumentada, de manera que nos permita construir diversas recomendaciones de uso educativo dentro de la etapa de educación primaria. A continuación se van a establecer o desarrollar los antecedentes y destacar que la primera interfaz que introducía conceptos de realidad aumentada se remite a los años 60, aunque el concepto hay que decir que fue acuñado por Tom Claudel en el año 1990. La realidad aumentada desarrolló diversas aplicaciones industriales y militares durante esta época y ya fue a finales de la década de los 90 cuando Azuma la define como la tecnología que permite que coexistan en el mismo espacio lo real y lo virtual, dando la posibilidad de interactuar con estos elementos en tiempo real. En los años siguientes se lanzaron múltiples proyectos de realidad aumentada, viviendo esta su época dorada debido a estos avances mencionados. Además, según recoge el informe Horizon de 2017, y atendiendo al uso e importancia que se le está otorgando a la realidad aumentada dentro de los diferentes niveles educativos en muchos lugares del mundo, es posible deducir que esta tecnología ha llegado para quedarse, al menos en los años venideros. A lo largo del marco teórico, se han abordado conceptos vinculados con la realidad aumentada. En primer lugar, se define la misma como una combinación de información digital e información física en tiempo real a través de diferentes dispositivos tecnológicos. Es decir, consiste en utilizar un conjunto de dispositivos tecnológicos que añaden información virtual a la información física. Asimismo, se hace referencia a los elementos que intervienen en la realidad aumentada, que son un dispositivo con cámara, un software y un disparador. De la misma manera se detallan los distintos niveles de la realidad aumentada, que son 4, y están enumerados de 0 al 3. Igualmente se hace alusión dentro del marco teórico a las fases de este proceso de realidad aumentada, que serían la captación de la escena, la identificación de la escena, el mezclado del mundo real y el mundo virtual y finalmente la visualización.
Finalmente, dentro de este marco teórico se destaca un apartado donde la tecnología se relaciona, esta tecnología en concreto, con la educación y donde se detallará su evolución dentro de este contexto. A continuación es preciso destacar uno de los puntos más relevantes del trabajo, pues se trata de analizar las características fundamentales de los libros y los juegos didácticos que están basados en realidad aumentada. Un libro aumentado incorpora todas las posibilidades de los contenidos digitales multimediales, permitiendo que se aumenten las capacidades del libro con imágenes, con sonidos, modelos 3D, animaciones, vídeos e incluso incorporando interacciones dedicadas. Los juegos didácticos podrán ser de diferentes tipos. Por un lado, aquellos que usan la tecnología de marcadores. Estos normalmente emplean un marco o un tablero de juego plano que representa la situación 3D, y a través de este tipo de juego de realidad aumentada es posible trabajar diferentes materias, como es el caso de la historia, la geografía, la antropología, entre otras. Por otro lado, el otro tipo de juego permitirá a los usuarios crear objetos y personajes virtuales ubicándolos en algún espacio del mundo real. Como se ha mencionado anteriormente, el término de realidad aumentada fue acuñado por Tom Caudell en el año 1990 y a partir de entonces ha demostrado ser de gran utilidad en diferentes contextos, tales como el entretenimiento, el turismo, la medicina, la educación, entre otros. Hoy en día, los métodos que hacen posible un adecuado funcionamiento de la realidad aumentada son mucho más eficaces y potentes que nunca. Esto se debe a la evolución hacia una realidad aumentada mucho más sencilla y funcional, al aumento considerable de la oferta de aplicaciones que la realidad aumentada propone y, por supuesto, al auge de los dispositivos móviles, que permitirá entrever un gran cambio en la manera de acceder a la información. No obstante, para la incorporación de la realidad aumentada y de sus aplicaciones dentro del aula, será necesario disponer de una serie de bases teóricas pedagógicas, de manera que permitan apoyar su uso y su inclusión educativa, dejando un poco al lado el desarrollo desde las perspectivas más técnicas y tecnológicas. Una vez llevado a cabo la explicación sobre la evolución de esta tecnología dentro del contexto educativo, se destacan ciertas oportunidades y limitaciones de implementación de la realidad aumentada. Una de las posibles oportunidades podría ser la percepción que poseen tanto alumnado como profesorado sobre la realidad aumentada. Ambos colectivos se muestran receptivos y la catalogan como una tecnología incentivadora y que propicia la motivación e interés. Asimismo, esta tecnología permite eliminar la posible información y contenido que sea superfluo y que impida la comprensión de los mismos. No obstante, surgen ciertas limitaciones que pudieran estar relacionadas con la creación de contenidos por parte del alumnado, pues para este colectivo podría resultar irrelevante o poco atractivo. Igualmente, otra limitación podría ser exigir a los discentes múltiples habilidades que podrían resultar complejas para ellos. En cuanto al docente, este podría no sentirse preparado para hacer frente a los posibles problemas tecnológicos que pudieran surgir, así como la falta de conocimientos técnicos por parte del mismo sobre el software o el hardware que se vaya a emplear. Otra limitación está relacionada con la escasa flexibilidad de los contenidos en los sistemas de realidad aumentada, pues es cierto que en algunos de estos sistemas de realidad aumentada el contenido y la secuencia son fijos. En definitiva, habría que destacar que el desarrollo de este trabajo ha permitido llevar a cabo un análisis de las características o de las múltiples características de la realidad aumentada de manera más específica de los juegos y los libros basados en realidad aumentada y nos ha llevado a construir ciertas recomendaciones de uso educativo dentro de esta etapa de la educación primaria. Finalmente, se llega a la conclusión de que la realidad aumentada es una tecnología innovadora que podría ofrecer múltiples posibilidades en diversos ámbitos de la sociedad. No obstante, aún parece ubicarse en una fase experiencial y de adaptación a dicha esfera, y su evolución no depende simplemente de ella, sino que además
estará sujeta a la evolución de otras tecnologías y al conocimiento y accesibilidad del usuario. El porvenir de la realidad aumentada resulta complejo de predecir, y tanto más si cabe dentro del ámbito escolar. En este sentido surgen algunas hipótesis e interrogantes que no se han resuelto tras la elaboración del presente trabajo y que podrían abordarse en algunos futuros. Algunas de ellas podrían estar relacionadas con cuáles serían los niveles de realidad aumentada más eficaces o que conseguirán mejores resultados dentro de la etapa de educación primaria, o bien qué conexión se podría establecer entre la realidad aumentada y la realidad virtual dentro de este contexto en concreto. Por otro lado, podría ser cuáles serían las posibilidades que nos ofrece o que nos podría ofrecer dentro de la educación reglada o dentro de la educación no formal, o en el caso también del ámbito informal. Sin más, me gustaría agradecer vuestra atención y reciban un cordial saludo.